Medidores eléctricos, amperímetro, voltímetro y ómetro. Comparación entre versiones analógicas y digitales. 1. Introducción. 2. Amperímetro. Definición. Funcionamiento. Tipos. Amperímetro analógico. Amperímetro digital. Aplicaciones. 3. Voltímetro. Definición. Funcionamiento. Tipos. Voltímetro analógico. Voltímetro digital. Aplicaciones. 4. Ómetro. Definición. Funcionamiento. Tipos. Ómetro analógico. Ómetro digital. Aplicaciones. 5. Diferencias entre analógicos y digitales. Precisión. Facilidad de uso. Durabilidad. Costo. Aplicaciones especiales. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía. Introducción. Los medidores eléctricos son esenciales para ingenieros, electricistas y otros profesionales que trabajan en circuitos, ya que permiten medir la corriente, el voltaje y la resistencia para evaluar el estado de un circuito y detectar posibles problemas. Estos dispositivos garantizan un funcionamiento adecuado y seguro en distintos sistemas eléctricos. Existen diferentes tipos de medidores, desde los analógicos, que utilizan mecanismos mecánicos, hasta los digitales, que ofrecen mayor precisión. Los medidores digitales son cada vez más comunes, aunque los analógicos se siguen utilizando en situaciones donde la simplicidad y la robustez son necesarias. Amperímetro. ¿Qué es? El amperímetro es un instrumento de medición utilizado para medir la corriente eléctrica que fluye por un circuito, expresada en amperios A. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor, y un amperímetro permite monitorear este flujo para asegurar que esté dentro de los límites adecuados en un sistema eléctrico. Amperímetro. Principio de funcionamiento. El amperímetro opera según un principio del electromagnetismo que establece que cualquier corriente eléctrica que pasa a través de un conductor genera un campo magnético a su alrededor, cuya intensidad varía en función de la cantidad de corriente que fluye. Esta fuerza se manifiesta en el desplazamiento de una aguja en los medidores analógicos o se convierte en una lectura numérica en los dispositivos digitales. Amperímetro. Tipos de amperímetros. 1. Análogo. 2. Digital. Amperímetro. Tipos de amperímetros. Amperímetro análogo. El amperímetro analógico usa un mecanismo mecánico para mover una aguja sobre una escala que indica la corriente, basado en un galvanómetro de bobina móvil. Su lectura puede ser afectada por errores de paralaje y, aunque son menos precisos que los digitales, son más robustos y económicos. Se emplean en circuitos de baja tensión y reparaciones de electrodomésticos donde la precisión no es crítica. Amperímetro digital. El amperímetro digital convierte la corriente en una señal digital y la muestra en pantalla. Son precisos y fáciles de leer, y algunos modelos avanzados ofrecen medición de AC y DC, almacenamiento de datos y conectividad. Se utilizan en laboratorios, instalaciones industriales y sistemas de energía renovable. Amperímetro. Funcionamiento y aplicaciones del amperímetro. Los amperímetros funcionan por inducción electromagnética. Los analógicos usan una bobina móvil para mover una aguja, mientras que los digitales convierten la corriente en señal digital. Se conectan en serie con el circuito para medir la corriente, a diferencia de los voltímetros, que se conectan en paralelo. Aplicaciones. Reparación de equipos electrónicos, diagnostican fallos en circuitos. Sistemas industriales, monitorean el consumo de corriente para prevenir sobrecargas. Paneles solares, aseguran la correcta generación de corriente durante su instalación y mantenimiento. Voltímetro. ¿Qué es? Un voltímetro es un dispositivo utilizado para medir la diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre dos puntos de un circuito. El voltaje expresado en voltios V es una medida de la energía potencial por unidad de carga, y es esencial para entender el comportamiento de los componentes eléctricos. Voltímetro. Principio de funcionamiento. Mide la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito. Debe tener una resistencia interna muy alta para no afectar la medición, permitiendo que fluya poca corriente. Se conecta en paralelo con el componente a medir, a diferencia del amperímetro que se conecta en serie.
Un voltímetro se conecta siempre en paralelo con la parte del circuito donde se quiere medir el voltaje. Voltímetro. Tipos de voltímetros. 1. Análogo. 2. Digital. Voltímetro análogo. Utiliza un galvanómetro que desplaza una aguja en una escala graduada para mostrar la diferencia de potencial. Es menos preciso que los digitales, pero útil en aplicaciones de baja precisión. Ejemplo de uso: medición en circuitos domésticos simples. Voltímetro digital. Convierte la diferencia de potencial en una señal digital que se muestra en una pantalla. Son más precisos y evitan errores de paralaje. Pueden medir voltaje en AC y DC, registrar valores máximos y mínimos, y conectarse a sistemas de adquisición de datos. Ejemplo de uso: monitoreo en laboratorios de física y sistemas de energía renovable. Voltímetro. Aplicaciones del voltímetro. El voltímetro es esencial en diversas áreas, tanto domésticas como industriales. Sus principales aplicaciones incluyen: diagnóstico de fallos eléctricos, verifica el voltaje adecuado en circuitos eléctricos. Medición en sistemas de energía, monitorea el suministro de energía en plantas eléctricas. Verificación de dispositivos electrónicos, asegura que los dispositivos funcionen con voltajes correctos. Automoción, comprueba el estado de la batería y sistemas eléctricos en vehículos. Monitoreo de energía solar, verifica la correcta generación y distribución de energía en paneles solares. Ómetro. ¿Qué es? El ómetro mide la resistencia eléctrica en ohmios, ohmio, que es la oposición al flujo de corriente en un material. Esta propiedad es fundamental para entender el comportamiento de los componentes en un circuito. Ómetro. Principio de funcionamiento. Funciona aplicando una pequeña corriente al componente cuya resistencia se mide. Mide la corriente que fluye y calcula la resistencia utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la tensión es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. A diferencia del amperímetro y voltímetro, se utiliza con el circuito desenergizado para evitar interferencias por tensión. Ómetro. Tipos de ómetros. 1. Análogo. 2. Digital. Ómetro análogo. Usa un sistema de aguja para mostrar la resistencia en una escala. Es menos preciso y puede verse afectado por el entorno. Ejemplo de uso: reparaciones de electrodomésticos o sistemas eléctricos básicos. Ómetro digital. Proporciona mediciones rápidas y precisas, mostrando el valor en una pantalla. Puede medir resistencias muy pequeñas o grandes y tiene autocalibración. Ejemplo de uso: laboratorios de electrónica, producción de circuitos, y en entornos industriales que requieren alta precisión. Ómetro. Aplicaciones del ómetro. El ómetro tiene una variedad de aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en entornos industriales. Diagnóstico de circuitos. Se usa para identificar componentes dañados o conexiones incorrectas al medir la resistencia en el circuito. Medición de componentes. Verifica la resistencia de resistores, cables y otros elementos en la producción y reparación de dispositivos electrónicos. Verificación de aislantes. Mide la resistencia de materiales aislantes en sistemas de cableado, donde valores bajos indican posibles fallas. Comprobación de sistemas de calefacción. Mide la resistencia de elementos en sistemas de calefacción eléctricos para asegurar su correcto funcionamiento. Comparación entre instrumentos analógicos y digitales. Precisión. Los digitales son más precisos al eliminar errores de interpretación y ser menos susceptibles a interferencias. Facilidad de uso. Los digitales ofrecen lecturas numéricas directas, mientras que los analógicos requieren interpretación de la aguja, lo que puede causar errores. Durabilidad. Los analógicos son más resistentes en entornos hostiles, pero los digitales ofrecen más funciones. Costo. Los analógicos son generalmente más económicos, aunque los precios de los digitales han bajado con el avance tecnológico. Aplicaciones especiales. Los digitales pueden tener funciones adicionales como memoria interna y conectividad, así como la capacidad de medir magnitudes diversas. Conclusiones. Los medidores eléctricos como el amperímetro, voltímetro y ómetro son esenciales para cualquier trabajo con circuitos eléctricos. Ya sea en aplicaciones industriales, domésticas o en el ámbito educativo, permiten a los usuarios comprender y analizar el comportamiento de los circuitos.
Aunque los dispositivos analógicos tienen sus ventajas, los medidores digitales son ahora los más comunes debido a su precisión, facilidad de uso y la cantidad de información adicional que pueden proporcionar. La elección entre un dispositivo analógico y uno digital depende de la precisión requerida, el entorno en el que se utilizará y el presupuesto disponible. Bibliografía. Muchas gracias, Dios los bendiga.